Hola, bienvenidos todos, como siempre, actividades de Argo, llevamos unas cuantas, seguiremos teniendo todas las que podamos. Y en este caso, en concreto, a través de Carlos Arróspide conocimos a Miriam Tey. Miriam Tey nos hizo una propuesta de colaboración con CLAC. En 10 décimas de segundo, aceptando con los ojos cerrados, porque compartimos vocación con CLAC. CLAC se dedica a fomentar el pensamiento, a fomentar el sentido común, a fomentar el debate, a luchar contra mantras y a luchar contra el pensamiento único. Y en ese punto estamos absolutamente en coincidencia, con lo cual es un placer contar con una nueva actividad, pero convocada por CLAC. Convocamos a Argo, la batuta de CLAC. Entonces, va a ser un debate tal y como organice Andreu, que es el director de CLAC, que ahora le daré paso inmediatamente. Y para que os hagáis una idea, y recordamos siempre, Argo siempre está abierto a todas las opciones políticas. Y más en terreno de debate. Pero, por ejemplo, imaginaros que propusimos con Juan Manuel de Prada, que estuvo completamente de acuerdo, y Pablo Iglesias, que hablaran de laicismo y Estado, y os podéis imaginar lo que tardaron en respondernos, que no volviéramos a molestarnos en llamar por teléfono a la sede de Podemos. Pero seguimos abiertos a todo y hemos hecho 1000 cosas. Así que no tenemos un color concreto ni dejamos de tenerlo. Bienvenido todo el mundo que tenga algo que decir y que tenga algo que plantear. Bienvenido a Andreu Jaume, y Andreu ya se ocupa de las presentaciones de sus invitados. Bueno, muchas gracias al Club Argo, a este maravilloso club, por hospedarnos esta tarde y por brindarnos su casa para poder hacer este ciclo de conferencias y para poder un poco dar noticia y ampliar la actividad que CLAC está haciendo en Barcelona desde hace ya unos años, de intentar animar el mundo de la cultura y de la política en Barcelona, que bien lo necesitamos. Y bueno, nos proponemos hacer algunos diálogos, algunos debates en Madrid, en la medida de nuestras posibilidades, en los próximos tiempos. Ya lo hemos hecho algunos aquí en este mismo club. Y hoy empezamos un ciclo que ampliamente hemos titulado un ciclo sobre cultura y política, y hoy concretamente os proponemos un diálogo sobre la crisis de la democracia representativa. Y para hablar de este asunto que tanto nos incumbe a todos, no solo en Europa, sino en todo Occidente, tenemos a Cayetana Álvarez de Toledo y a Jon Juaristi, que me parecen dos de las personas más adecuadas para hablar casi de cualquier cosa, sinceramente. Cayetana Álvarez de Toledo, la conocéis todos, es historiadora, periodista, diputada reelecta del Partido Popular por Barcelona, candidatura que ha vuelto a encabezar en estas últimas elecciones, y esperemos que siga siendo portavoz del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, porque ha demostrado ser una excelente parlamentaria, como ha demostrado también ser una excelente política en un sentido muy amplio, y yo quiero agradecerle públicamente la valentía que ha tenido en los últimos tiempos por venir a Barcelona a defender cosas, por otra parte, digamos, elementales, pero que en Barcelona son muy difíciles de defender, incluso diría que son peligrosas de defender hoy en día. Y Cayetana ha tenido realmente una actitud absolutamente impecable, muy valiente, y además ha ido introduciendo, digamos, complejidad en el debate político en general en todo el país, y es algo por lo que yo creo que debemos estar muy agradecidos. Me referiré luego a una cuestión muy particular de lo que ha sido la actividad parlamentaria de Cayetana en el curso del diálogo que podamos mantener esta tarde, pero vaya mi agradecimiento. Y después tenemos aquí a Jon Juaristi, escritor, profesor, hombre sapientísimo y una de las personas que mejor conoce todo el espectro político de este país, porque, en fin, ha estado en los entresijos de la política desde los años 60 hasta la actualidad, y además es una de las personas que más profundamente conoce la historia de España, conoce muchísimas cosas, es un experto en múltiples saberes, como digo, en literatura, en filosofía, en religión, pero es que además particularmente sí me ha impresionado cuando se habla de cuestiones
políticas e históricas de ese país, el conocimiento tan particularizado que tiene de la historia de España, que es algo realmente muy admirable, y al menos yo he aprendido muchísimo de él en ese aspecto, y por eso se me ocurrió que podía venir aquí a conversar esta tarde con todos nosotros, y me parece que con Cayetana podrían protagonizar un diálogo muy interesante, que hemos titulado Crisis de la democracia representativa, que es un título muy amplio, pero me parecía que también era oportuno porque, como sabéis, acabamos de celebrar el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín, y es un buen momento para analizar lo que ha ocurrido en estas 3 últimas décadas, desde que Occidente dejó de ser esa bestia bifronte que de pronto murió para convertirse en un solo reino, por así decirlo, de democracia representativa y liberal, al menos en un sentido ideal. Y eso terminó con muchísimas tensiones, terminó con muchísimos problemas y ha generado otros, que es los que estamos viviendo desde hace un tiempo. La crisis financiera de 2008 supuso para muchos la excusa, de alguna manera, para determinar el fin del sueño liberal, del sueño demócrata occidental. Y, como sabemos también, eso ha provocado el renacimiento de muchísimos movimientos populistas y nacionalistas en todo el orbe occidental. Y ahora estamos conociendo una verdadera lucha entre populismo e instituciones, entre populismo y teoría todavía ilustrada, en la que, en fin, nos encontramos todos de una manera u otra en todos los países occidentales, y en España lo hemos sufrido de una manera muy acusada y muy aguda con la crisis que estamos viviendo todavía en Cataluña. Estos días también se publica un libro que me parece muy interesante, que os recomiendo, que se titula La luz que se apaga, de Iván Krestev y Stefan Holmes, que analiza exactamente eso, lo que ha ocurrido en el mundo occidental en estas últimas 3 décadas, a la luz de esa desaparición de la tensión entre capitalismo, entre democracia liberal y comunismo, y todas las tensiones que eso ha generado. Por tanto, mi primera consideración con respecto a nuestros invitados sería preguntarles cómo ven esta situación y si están de acuerdo un poco con este análisis que acabo de hacer de eso. Bueno, buenas noches a todos. Ante todo, bueno, que como veo el panorama, pues color de hormiga, ¿no? En estos momentos parece bastante obvio que sí, que no es, digamos, un panorama muy alentador, no es como para estar optimista. No hablo solamente del caso de España, obviamente, sino esto de Occidente, pues tampoco sé cuáles son sus límites exactamente, pero sí, parece que lo que todavía hace 20 años, en torno al fin de siglo, pues podía alimentar unas ciertas expectativas positivas y optimistas, pues se ha girado, digamos, a 180 grados, ¿no? Digamos, a una situación, pero totalmente opuesta, y con una sensación muy generalizada de que, bueno, aunque nada es predecible a corto plazo, pero que las instituciones o que la democracia están en peligro. No he leído el libro de Krestev, La luz que se apaga. Por cierto, lo he pedido en las librerías estas dos últimas semanas. Todavía no se ha distribuido en Madrid. Me parece que se distribuye ahora. Se distribuye hoy, pues no sé. Se presenta ahora, por supuesto, en Madrid, pero no se había distribuido. Bueno, pues efectivamente, digamos, ha habido, digamos, un desarrollo, una evolución negativa, digamos, a partir de este triunfo de la democracia representativa, de la democracia liberal. Y, bueno, ha tenido bastante que ver el populismo. Lo que no sé si lo que llamamos populismo es un fenómeno nuevo, digamos,
sobre todo el populismo de izquierda. El populismo de derecha es otra cosa, al que me voy a referir también después, si tenemos tiempo. Pero vamos a ver, yo procedo del nacionalismo vasco y de la izquierda. En los años 70, finales de los 70 y de los 80, gente de mi mismo origen o de mi misma procedencia, montamos un partido con mucho glamour que desapareció pronto, que se llamaba Euskadiko Ezkerra, ¿no? Y Euskadiko Ezkerra acabó, digamos, no disolviéndose, pero repartiéndose entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. Yo me quedé fuera en esta historia, pero durante un tiempo pues fui prácticamente el secretario de Cartas Latinas del dirigente, digamos, más conspicuo de Euskadiko Ezkerra, que era Mario Naindia. Mi fe en la izquierda y en el progresismo en general ha empezado a flaquear peligrosamente a comienzos de los 80 y entonces me invitaron a dar un curso en México, en el Colegio de México. Algunos compañeros míos de Euskadiko Ezkerra, entre ellos Mario Naindia, me dijeron, bueno, esto está muy bien porque en México volverás, digamos, a ver las cosas con claridad y cuando vuelvas a España lo habrás, digamos, renovado tu ímpetu, no lo decían ya revolucionario porque tenían un poco de vergüenza para decirlo, pero bueno, tu ímpetu progresista, ¿no? Bueno, pasé por México y volví, cuando volví estaba muy a la derecha de Octavio Paz, por ejemplo, o de Gengis Khan, creo, la experiencia mexicana fue una experiencia demoledora, pero bueno. En México leí un libro que me impresionó bastante porque desmontó un poco, no era un libro excesivamente complicado, pero desmontó un poco mis esquemas mentales. Como digo, no creía ya demasiado en todo aquello, pero venía de la izquierda y pensaba que la democracia no estaba nada mal, pero que, en fin, que la democracia servía para conseguir otras cosas, ¿no? O sea, que la democracia era fundamentalmente un medio, un recurso para unos fines más altos que la democracia. Entonces, el libro que descubrí en México lo había escrito entonces un historiador joven, algo más viejo que yo, pero joven de todas formas, en aquel momento, que se llama Enrique Krause, y del que soy amigo íntimo en estos momentos. Nos hicimos muy amigos en México en esa época. Enrique trabajaba con Octavio Paz en la revista Vuelta, etc. Y el libro se llamaba Por una democracia sin adjetivos. Esto de descubrir que la democracia sin adjetivos era lo que realmente estaba bien, o sea, no la democracia social, no la democracia para otra cosa, sino la democracia como un método fundamentalmente para negociar y para resolver conflictos, para mí era una idea absolutamente nueva. Era una idea absolutamente nueva y, por supuesto, era una idea totalmente exótica en aquellos momentos. En América, no vamos a... En América hispana, o la América o Iberoamérica, o Latinoamérica, llámale como quieran. Por supuesto, digamos, la única voz que en este sentido, digamos, se dejaba oír por una democracia sin adjetivos era la de la revista Vuelta, la de Krause, la de Gabriel Said, la de Octavio Paz, pero el resto en toda América estaban, salvo obviamente en Estados Unidos, estaban convencidos que la democracia era una fase para llegar a otra cosa distinta, para llegar a una revolución. Bien, ¿qué es lo que ha pasado? Yo creo que en América Latina ha habido, digamos, un proceso desde el 89 que podría servir más o menos para entender lo que ha sucedido con los populismos, que son populismos de importación, por lo menos en Europa, son populismos que vienen de los populismos latinoamericanos, del peronismo, etc. Bueno, lo que sucedió es que obviamente, digamos, el comunismo soviético, como todos sabemos, se hundió. Y entonces hubo un retorno a los orígenes, para empezar en Cuba. Los orígenes eran los del movimiento 16 de julio y era el nacionalismo revolucionario. Es decir, lo que sustituyó
digamos, al comunismo puro y duro, el castrismo, etcétera, en todas partes, en todas partes, en bastantes partes de América, es el nacionalismo revolucionario. El nacionalismo revolucionario ya no tiene, digamos, el sujeto este clásico del comunismo, del marxismo-leninismo, la clase obrera, sino el pueblo. El pueblo. ¿Y qué es el pueblo? Bueno, pues esto, en esos momentos, en los 80, finales de los 80 y los 90, había una cierta dificultad para definirlo. Bueno, en determinados países de América Latina, digamos, el maoísmo, que había llegado tardíamente, estaba sustituyendo al comunismo prosoviético, digamos, que se estaba hundiendo en Cuba, y el maoísmo aportaba una cierta concepción del pueblo. El pueblo lo había definido Mao como que, digamos, pues como el conjunto de clases sociales, no solamente la clase obrera, porque en China, como había dicho Mao, no hay obreros, no hay proletariado industrial, lo que sobran son campesinos por todas partes, campesinos sin tierra, campesinos parcelarios, pequeños campesinos, luego, digamos, categorías medias de propietarios campesinos equivalentes a los mujiks, etcétera. Pero bueno, todas estas clases, según Mao, tenían unos intereses objetivos en la construcción del socialismo. Esto era la definición del pueblo que llega, digamos, Europa llega antes, llega, digamos, en los 68 a través del maoísmo francés, sobre todo, que bueno, era un maoísmo de oídas, pero se había leído a Mao y utilizaban esta definición del pueblo. De hecho, el socialismo francés, el marxismo francés, sobre todo desde los años 30, había estado buscando un nuevo sujeto revolucionario, desde aquellos seminarios de Kojève a los que asistían Sartre, Simone de Beauvoir, etc. ¿Por qué? Digamos, porque el proletariado industrial estaba dejando de ser comunista en Europa occidental. Entonces buscaban un nuevo sujeto revolucionario, es decir, un grupo social con intereses objetivos en la construcción del socialismo. Bien, los intentos fueron obviamente fracasando uno tras otro, y al final llega esta palabra, digamos, un tanto mágica del pueblo, que sirve, digamos, a estos nuevos nacionalismos revolucionarios, al de Ollanta en Perú, al de Correa en Ecuador, al de Lula en Brasil, en fin, al de Tabaré, digamos, en Uruguay, etc. Bueno, es decir, y obviamente al de Chávez en Venezuela. El populismo, por tanto, digamos, es un intento de renovar el comunismo, digamos, a partir de la crisis del comunismo soviético. El comunismo soviético, entonces, este nacionalismo revolucionario, por ejemplo, en Cuba, digamos, cómo se manifiesta la vuelta, digamos, al espíritu del movimiento 16 de julio, cuando se hunde pues se empieza a volver a integrar en la cultura cubana a una serie de personalidades, de figuras que habían sido excomulgadas, diríamos, de la cultura cubana, como, digamos, expresión o como representantes de una cultura anticomunista y burguesa. Por ejemplo, Lidia Cabrera, por ejemplo, Fernando Ortiz, todo lo que había sido esta intelectualidad cubana del medio siglo, vuelve a ser incorporada a través del nacionalismo revolucionario en Cuba. Lo que no quiere decir es que se incorporen a una cultura democrática, ni mucho menos. Además, se trata de una incorporación de figuras que ya estaban, por decirlo de alguna forma, tarifadas. Habían muerto en el exilio, muchos de ellos, no se les había hecho el menor caso. Y lo que ha sucedido en todos estos casos de nacionalismo revolucionario es una construcción de una nueva ideología. Como sé que vas a preguntar por la ideología, porque tienes una pregunta por ahí, yo le paso ya a Cayetana el micrófono. ¿Qué ha pasado? Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Kisu, por esta invitación, y Andreu también por todo lo que hacéis en Cataluña para abrir espacios de diálogo y de libertad ahí,
que nos ayudan los que intentamos desde la política hacer lo mismo. Me encanta este ambiente de clandestinidad porque no sé si es un presagio de lo que viene. Sí. Si vamos a vivir así durante muchos oscuros años bajo el régimen de Podemos y de Esquerra. Yo creo que no. Creo que no va a pasar, pero creo que la política concreta y actual podemos hablar más tarde, ¿no? Pero esto sí me sirve para vincularlo con una idea general. Yo no comparto ese pesimismo, en fin, de fin de época y augurios apocalípticos sobre el tiempo que vivimos. Creo que eso es un ejercicio narcisista propio prácticamente de todas las generaciones. No solamente porque soy pinkeriana, a pesar de que firme manifiestos y luego retire su firma de esos manifiestos torpemente, y se lo he echado en cara en una carta y me contestó diciendo que sentía vergüenza y arrepentimiento de haberlo hecho. No sé si lo sabéis, pero firmó un manifiesto promovido por un grupo de, ya no llamémosles terceristas, sino gente realmente muy ya dispuesta a justificar nuevas concesiones al separatismo. Y su firma ahí realmente sorprendía, ¿no? Como una persona racional como él estaba legitimando la causa nacionalista. Y entonces pues él ha retirado su firma, lo cual le agradecemos. Pero no, me refiero a él porque su libro, tanto su libro sobre la ilustración como el libro Hans Rosling sobre los hechos y los factfulness y los hechos concretos de los últimos 300 años demuestran que estamos infinitamente mejor que hace 50, 100 años, 150 y 200, ¿no? En todos los ámbitos de la vida, incluyendo la pura vida política y la consolidación democrática. Con lo cual, esta cosa del apocalipsis en el que vivimos, no tiendo a no compartirlo, ¿no? Y además, ahora en Cataluña, quizás porque vengo de esa trinchera en estos momentos, en los mítines siempre había un momento en que decía, ¿sabéis qué? Silencio. Estamos mejor que nunca. Entonces hacía un silencio como muy incómodo, de incredulidad, ¿no? Estamos mejor que nunca. En Cataluña estamos mejor que nunca, aunque no lo parezca. Y yo lo explicaba, y lo explicaré ahora como un síntoma pequeño, como poner la lupa sobre un caso para ilustrar algo mayor, ¿no? En el caso de Cataluña, por ejemplo, que es frente a la gran amenaza contemporánea, que es la identidad y el nacionalismo, pues es verdad que durante 40 años esa ideología campó a sus anchas y definió la moral española, quién era moderno, quién era moderado, quién era razonable, quién era centrista, ¿no? Y eso, gracias a este infausto proceso, pues se ha acabado, en parte. Se les ha caído la máscara y la triple máscara que tenía el nacionalismo, ¿no? En España, que es que ni era hegemónico en Cataluña, ni estaba justificado, ni tenía motivaciones objetivas, agravios reales, ni era pacífico. Y esas tres cosas de las que vivió el nacionalismo y que han hecho que dominara este país durante tantos años, pues gracias a este momento convulso y muy desagradable que hemos vivido en Barcelona en las últimas fechas y en los últimos años en el proceso en general, pues se ha derrumbado, ¿no? Claramente no era hegemónico porque ha surgido otra España, otra Cataluña, una Cataluña española, representada en parte por el CLAC, pero por muchas asociaciones, grupos, gente que sale en la calle, manifestaciones, sociedad civil, tantos grupos, los jóvenes de Sacabat, ¿no? Segundo, no tenía motivaciones objetivas, es decir, no era por dinero, no era por un agravio concreto, cosa que siempre se creyó aquí en Madrid, ¿no? Con dinero esto se resuelve, sino que era pura y dura xenofobia, es decir, no querer vivir con otros. Y en tercer lugar, no era pacífico. Y la coartada del pacifismo le ha servido al nacionalismo a lo largo de 40 años para hacerse hegemónico en la moral española, ¿no? Con lo cual, una vez caídas esas máscaras, pues sí, estamos mejor que nunca. Estamos en un momento en el que conflictivo, pero en que eso pues se derrumba, ¿no? Entonces, eso es un caso concreto, es verdad, me he ido muy a lo micro, ¿no? Pero sí sirve para matizar esta idea de la crisis absoluta de la España, etc. Dicho eso, evidentemente no es suficiente que eso pase. Y es fundamental, y creo que ahí quiero vincular con otra idea, podemos hablar largamente sobre esto, es
fundamental que digamos, cuando se desenmascaran estas ideologías, ese rearme que se produce en una parte de la sociedad tenga fortaleza. Fortaleza política, liderazgo político y fortaleza social también. Y ahí hay que poner, digamos, distribuir las responsabilidades. Evidentemente la política tiene una responsabilidad esencial y capital, porque son los representantes políticos, la gente que estamos en el Congreso, cómo hacemos política, podemos hablar de eso ahora, ¿no? La manera de hacer política. Pero también los ciudadanos tienen una responsabilidad. Y a veces pasa cuando se convocan elecciones y ves los resultados, que dices, pues quizás los españoles tampoco están a la altura de los desafíos. Y es verdad. O sea, la responsabilidad no es solamente de los pésimos políticos que tenemos, que lo somos, sino también de los ciudadanos que votan a esos políticos. Y bueno, ¿y ahí qué es lo que está pasando, creo? Podemos vincular con corrientes más profundas. Yo creo que esto está asociado con una idea que mencioné, una palabra que mencioné al principio, que es el narcisismo. Vivimos una era profundamente narcisista, vinculada a la obsesión identitaria, ¿no? De los años 60 en adelante, aquí hay muchos sabios, a mí me da casi pudor hablar de estas cosas, pero es verdad que se sustituye el sujeto revolucionario, la clase obrera, por las identidades. Y estamos viviendo el paroxismo de eso. Las identidades es el gran mal contemporáneo. Y en lo político se está, en el caso español es casi vanguardista, porque empezamos antes con la obsesión nacionalista, que ahora es el gran mal europeo, el nacionalismo una vez más, y en Estados Unidos y en tantos otros sitios. Pero aquí ya se está convirtiendo en una... ¿cómo puedo explicarlo? O sea, la peste se ha extendido, ¿no? No solamente a las comunidades autónomas, sino que ahora en el Congreso, que todavía no se ha constituido, y ya veremos el día que se constituya lo que va a ser esa ceremonia, tenemos ya Teruel existe con un diputado. ¿Vale? Entonces, el diputado de Teruel existe es un síntoma de algo muy profundo. Es decir, ya no nos vale Cataluña, la nación catalana, etcétera, sino que ahora cada hombre quiere su partido. Cada hombre, o cada mujer debería decir, ojo, vamos a meter en un lío, cada hombre quiere su partido. Es decir, mis sentimientos tienen que verse reflejados en una representación política, en un diputado, en una voz política, ¿no? Y eso rompe cualquier posibilidad. Al final va atomizando el sujeto, el demos, va atomizando la comunidad política y haciendo cada vez más difícil encontrar lo común entre unos y otros. Es decir, nos pasamos la vida mirando lo que nos distingue, diferencia identitariamente del de al lado, ya sea los sexos, ya sea la etnia, la lengua, el territorio, el terruño, mi interés. Cada vez somos más individualistas, pero en el peor sentido, del colectivo más pequeñito, es decir, mi tribu, y buscando la diferenciación en lugar de intentar encontrar la común humanidad, lo que nos une, lo que nos vincula, lo que nos convierte en un Estado de Derecho, en ciudadanos libres, iguales, lo que fuera, de una comunidad política, o más allá en europeos, o en fin, en occidentales, o en seres humanos que podemos comunicarnos con otros, ¿no? Y ese proceso de atomización y fragmentación se está viendo así. Y el Congreso ahora el panorama que se va a ver es, en fin, y es un milagro que no haya salido el diputado de Soria ya, que también tenía su plataforma, ¿no? Lo digo en serio. Y ese proceso es el que se está en fin, extendiendo de una manera como una peste. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Los políticos tratan a los ciudadanos como clientes, que siempre tienen la razón, les dicen lo que quieren escuchar, ¿no? En Teruel yo te voy a traer unas carreteras alucinantes y unos lo que fuera. El de Teruel dice, sí, las carreteras van a venir, las carreteras de voto al de Teruel existe. Lo mismo el nacionalismo en Cataluña, en el País Vasco, en Baleares, en Valencia, en la Comunidad Valenciana, en Galicia, en Canarias, en lo que fuera. El cliente siempre tiene la razón. El cliente no asume ninguna responsabilidad, más que sentarse en el sofá y blasfemar contra los políticos, porque luego, no, claro, este país es ingobernable, ¿cómo se van a poner de acuerdo unos y otros? Pero nadie quiere transaccionar con el de al lado, porque han aprendido que lo mío lo diferencia, y entonces llegamos a la situación actual,
que es levantamiento de fronteras identitarias dentro de los países y una parálisis y un bloqueo general. Y entonces la pregunta es, ¿cómo salimos de aquí? ¿No? Iba a decir quién nos saca de aquí, pero eso sería un ejercicio de irresponsabilidad. Pero mucha gente es, ¿y quién nos saca de aquí? ¿No? Claro. Entonces, unos acaban optando por soluciones autoritarias, ¿no? Uno que venga a poner orden en este caos, hay unos que optan por eso. Caudillismos de un tipo o de otro, digamos. Y luego estamos en medio los que intentamos abogar por una transacción, la racionalidad, la vuelta a los hechos, la política basada en la evidencia como un punto de encuentro. Es decir, ¿cómo nos podemos poner de acuerdo personas que hemos sido educadas políticamente en la diferenciación y la identidad? Solamente, o sea, es decir, en los sentimientos, probablemente solo a través de los hechos y de la racionalidad y de los facts. Es decir, que yo pueda pactar contigo sobre evidencias y sobre hechos. Pero la política hoy en día no se hace sobre evidencias y sobre hechos, se hace simplemente sobre sentimientos, con lo cual es muy complicado. Y añado el último factor y me callo para que esto da para mucho, ¿no? Los medios de comunicación, claro, que es un factor determinante en lo que está pasando. Y basta leer el editorial del País del día de hoy sobre el caso de los ERE para, en fin, pensar qué ha pasado en este país y qué ha pasado en la prensa y qué está pasando. No me refiero a los digitales que viven y se nutren de la basura de Twitter y las cosas que van y vienen. Eso es pura efervescencia y responsabilidad absoluta. Nadie importa nada, publicas una cosa al día siguiente, da igual que te la desmientan. Estoy hablando de los periódicos, en fin, un periódico que fue el periódico de la transición española, en fin, con sus altibajos, pero podría hablar del mundo también, ¿eh? Pero el caso del editorial de los ERE de hoy es un buen ejemplo de eso, ¿no? Cómo se aplican dobles raseros en función de si es un partido político u otro, cómo, en fin, es una puerilización, una infantilización del discurso mediático y político que hace muy difícil construir como adultos una comunidad política, reconstruir una comunidad política. Sí, al hilo de lo que decías ahora, Cayetana, hay una idea que se expone en este libro que he citado, La luz que se apaga, de Van Christoph y Stephen Holmes, que habla del malestar en la imitación. Dice, el malestar en la imitación es decir, el problema que antes de la caída del muro había toda una parte de Occidente, o una parte importante de esa parte de Occidente comunista que aspiraba a ese ideal liberal, y que una vez derribado el muro y derrumbada la Unión Soviética, ese deseo, digamos, de parecerse al otro desaparece y, por tanto, esta hegemonía del liberalismo se convierte también en un problema dentro del propio Occidente, ¿no? Y entonces estos autores concluyen que lo que ha ocurrido en realidad es que se ha generado una guerra civil dentro del propio Occidente en contra de los propios ideales de la democracia representativa, que me parece que es lo que estamos viviendo ahora, en todas sus manifestaciones, como habéis descrito, tanto John como Cayetana. Pero al mismo tiempo, y ahí es algo que me parece en lo que Cayetana está trabajando mucho desde el punto de vista político, en la primera línea política, que me parece, como repito, muy difícil y muy valiente en ese aspecto, hay un combate, estamos viendo, entre los populismos y las instituciones democráticas, con una fortaleza que no teníamos en Europa hace 100 años, donde vivimos fenómenos parecidos, ¿no? Pues estamos viviendo, por ejemplo, el caso en Estados Unidos del impeachment contra Trump, lo que ha ocurrido en el Reino Unido con el Parlamento británico y Johnson, que en fin, el Tribunal Supremo ha vuelto a abrir el Parlamento se ha enfrentado a los deseos de Johnson de silenciar y amordazar al Parlamento. Lo hemos visto en el caso de Salvini con los fiscales, lo hemos visto en España con la aplicación del 155. Yo recuerdo, por cierto, en Cataluña, en las vísperas de la aplicación del 155, como yo tenía discusiones con periodistas muy relevantes, pero muy relevantes, de periódicos muy importantes, que me decían, no se puede aplicar el 155 si no se aplica también el estado de sitio. Y decía, pero estáis locos, pero se aplicará el 155 y no pasará nada. Se aplicará porque en fin, se aplicará la Constitución y podremos, y no pasará nada. Pues no, había gente muy convencida de que, en fin, de que sería una masacre absoluta, ¿no? Y digamos, esta demostración también de la fuerza de las instituciones y, por tanto, de la tradición de la democracia representativa también está siendo, me parece, muy importante. ¿Os parece? Sí, bueno, te doy la razón, es lo que hay y tampoco
tampoco se acaba con ello de un día para otro, ¿no? Y además yo tampoco tengo esa impresión apocalíptica, o sea, que esto vaya a petar, como dicen, ¿no? Saltar por los aires en cualquier momento, ¿no? Por acumulación de efectos negativos, digamos. Pero oyéndole antes a Cayetana, me he acordado de un viejo chiste judío, centroeuropeo. Es muy sencillo, digamos, son dos amigos judíos que están sentados en un café en Varsovia, obviamente antes de la Segunda Guerra Mundial. Están sentados en un café, silenciosos, pasa 1 hora, 2 horas y de repente uno de ellos lanza un suspiro y dice, ¡Uy, el mundo! Y el otro dice, pues anda que si yo te cuento lo mío te vas a enterar. O sea, bien, quiero decir que la identidad en la pulsión identitaria es inseparable de un cierto victimismo. Es decir, las identidades que se escogen, las identidades que se buscan, son identidades que implican, digamos, la condición de víctima. Uno no escoge, digamos, la condición de verdugo, la condición de señor, escoge como mucho la condición de esclavo. Esto es una cosa que, bueno, viene de esa tradición judía o judeocristiana de Europa, ¿no? Fuimos esclavos en Misraí y el Señor, es decir, no venimos de un pueblo de reyes, no venimos de un pueblo de señores, sino de un pueblo de esclavos. Bueno, pues todo el mundo quiere venir de un pueblo de esclavos y de esclavos masacrados, digamos. Esa es la popularidad de la Shoah o del Holocausto y sobre todo, digamos, la extensión del concepto de Holocausto a cualquier cosa, ¿no? Digamos, el Holocausto. Me han hablado hace poco del holocausto de los topillos, de los topos, de una especie de topos que ha desaparecido de la Comunidad de Madrid. Un holocausto, pues una cosa parecida. Todo el mundo apela, digamos, a esa condición de víctima. Pero, hombre, digamos, apela, digamos, para conseguir cosas. Bien. Yo creo que en ese sentido, incluso tomando el caso, por ejemplo, de los nacionalismos, hablaba Cayetana del caso del nacionalismo catalán. Pues el nacionalismo vasco no es como el nacionalismo catalán, digamos. Es otro nacionalismo diferente, ni se propone unos fines análogos, ni mucho menos. En estos momentos están encantadísimos. En general, los nacionalistas vascos han descubierto que hay unos nacionalistas mucho más tontos que ellos, que son los catalanes, y están que se salen en estos momentos los nacionalistas. Es verdad. Sí, bueno, es que me encontré el otro día con el antiguo diputado general de Álava en la calle en Vitoria, con Juan Mario Llora, del que soy muy amigo desde hace mucho tiempo, pero no nos veíamos, y me dijo, bueno, yo te leo todas las semanas en ABC, nos das mucha caña, pero escribes muy bien. Y entonces dije, bueno, no, pues tranquilos, y además no me meto con vosotros desde hace tiempo, están los catalanes por ahí para... En fin, es una cosa más urgente. Y bueno, yo había estado con Ramón Seizar Vitoria comiendo hace un par de días en San Sebastián, y dije, incluso, bueno, pues estos amigos míos de San Sebastián, que no son nacionalistas, son vasquistas y tal, pero decían, no, es que ya a través de Urkullu y de Ortúzar, etcétera, el PNV ha descubierto la ciudadanía. Le dije, ¿veis? Me dicen que habéis descubierto la ciudadanía, y con un cinismo absoluto, y ahora me dijo, bueno, más vale tarde que nunca. O sea que hay gente con cierto sentido del humor, que es a la gente que le va bien. A los nacionalistas vascos le va muy bien en estos momentos. Hablando con algún amigo mío del PP, el Partido Popular vasco, por cierto, digamos, ha emergido una diputada, Beatriz Fanjul, finalmente, en el País Vasco, porque habían desaparecido en abril. Pero me decía, bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros en el País Vasco? Me decía, digamos, para volver a relanzar el Partido Popular. ¿Qué espacio político tenemos? Creo que tenéis un espacio político grandioso, pero no lo vais a utilizar. ¿Cuál es? Bueno, pues poneros a pedir la independencia del País Vasco ya. O sea, es que nadie la pide en estos momentos porque les va de miedo, ¿no? Es decir, la situación a la que han llegado, digamos, no son independentistas, no hay independentistas en el País Vasco. Bueno, están la gente está un poco de Bildu y de Sortu por ahí, pero es una cosa más o menos retórica, ¿no? Lo que han hecho, digamos, es gestionar el independentismo para otras cosas.
¿Para qué cosas? Bueno, pues para la desaparición del Estado. Para la desaparición del Estado en el País Vasco y su sustitución por una administración. Es decir, los nacionalistas vascos no tienen experiencia del Estado, pero sí tienen todos ellos experiencia de la administración. La administración empresarial, han venido, digamos, pues Garaikoetxea ya regentaba la fábrica de chorizos, esta de Mina, etcétera. O sea que es una cultura de administrativos o de administrativistas, digamos. La Universidad de Deusto, la Universidad de los Jesuitas de Deusto, donde yo estudié después de que me echaran de otras universidades, acabé, digamos, en Deusto. Y la Universidad de Deusto pues no ha producido grandes filósofos ni teólogos, tiene una facultad de teología muerta de asco por ahí, tal. Lo que ha producido es administradores. O sea, Deusto lo que ha formado son cuadros para las empresas vascas, ¿no? Y ahora cuadros para el PNV y cuadros para la administración, pero no es el Estado. Entonces, por tanto, digamos, hay una diferencia bastante grande entre el nacionalismo catalán, que es un nacionalismo exasperado, está en pleno paroxismo, y esa especie de nacionalismo tranquilo vasco que ha conseguido que todas las fuerzas políticas participen de su proyecto en el País Vasco. Es decir, todos los partidos del País Vasco existentes en estos momentos, pues estaba también UPyD, pero desapareció, todos son Partido Socialista de Euskadi, Partido Popular de Euskadi, Partido Ciudadanos de Euskadi, o lo que sea, etcétera. Todos son de Euskadi. Euskadi obviamente es el proyecto del nacionalismo vasco, sin más, siempre ha sido el proyecto del nacionalismo vasco, es decir, blindar el privilegio, blindar, digamos, la singularidad fiscal del País Vasco, y eso lo han conseguido, digamos, obviamente con el nacionalismo y, digamos, con cosas bastante desagradables como el terrorismo nacionalista, etcétera, que estaba al servicio de ese proyecto alcanzado ya, en el que todo el mundo es bastante feliz en el País Vasco. Los no nacionalistas no pintan nada, se han ido. Entonces hay una especie de nacionalismo transversal y difuso, etcétera, que ha alcanzado sus objetivos. Han alcanzado sus objetivos, que son el de una relación confederal ya prácticamente con España. El Estado ha desaparecido prácticamente del País Vasco. Esto en los debates de las últimas elecciones, pues Aitor Esteban, que ha sido alumno mío y que es también un cínico como yo ahora, pero sin gracia. Aitor Esteban tiene ese gesto de estar, digamos, en una especie de mingitorio imaginario continuamente y de estar oliendo muy mal, cara un poco así crispada, como la tenía Arzayus en su momento, pero prácticamente su actitud es la misma que el cinismo, digamos, de base, pues es el cinismo de los triunfadores en el País Vasco, que obviamente ha sido el Partido Nacionalista Vasco. Diciendo, bueno, a nosotros esta cosa de España no nos interesa mucho, en fin, lo hemos arreglado bastante bien en Euskadi, no tenemos estos problemas que tenéis vosotros, que no sabéis hacer las cosas. Empezó Aitor Esteban este tipo de discurso en la misma tarde de la moción de censura, cuando dijo, mira los españolitos estos, ¿no? Al final tienen que recurrir al País Vasco, a los nacionalistas vascos para que les saquemos las castañas del fuego, ¿no? Cualquiera de ellos. Bien, y obviamente el actual presidente se plegó a ese discurso y dijo, no, nosotros obviamente no es que los tengamos como socio preferencial, pero nos fijaremos especialmente en la capacidad de gestión de la fragmentación política que ha tenido el Partido Nacionalista Vasco hasta ahora. Bien. O sea, bien, con lo cual, digamos, no son los mismos todos los nacionalismos, todos los proyectos identitarios. El proyecto de los vascos viene del siglo XVI prácticamente, cuando no había Partido Nacionalista Vasco de ningún tipo, pero cuando era necesario montar España de alguna forma en esos momentos, porque había una monarquía ya unificada, los antiguos reinos se mantenían más o menos, pero la corona era única, y entonces pues empezaron a pensar, los secretarios de los Habsburgo, por cierto, eran vascos todos, o sea, se los traían pues decir, ¿cómo puede justificarse la existencia de España? Bueno, pues porque existía una España primitiva, una España de antes de España, y la España de antes de España pues eran los vascos, que hablan una lengua más rara que un perro verde, y es una lengua que viene realmente directamente de la Torre de Babel, de la confusión de las lenguas, y que llega a España como una especie de urlengua, protolengua,
que ya es conservada únicamente por los españoles más puros del mundo, que son los vascos. Los más puros de los españoles, pues son a los que no han conseguido someter las sucesivas invasiones que han venido después. Bien, esta necesidad, por tanto, desde el siglo XVI, de que los vascos pertenezcan a España porque son la garantía de que España existe y que al mismo tiempo se distingan perfectamente del resto de los españoles, es decir, tienen que estar dentro pero de alguna forma tienen que estar fuera, obviamente lo que hace es crear una comunidad esquizofrénica que, en fin, o sea, tiene unas manifestaciones esporádicamente muy desagradables, a veces muy violentas, pero que acaba llegando a esta especie de fin de la historia en el País Vasco, que no es, digamos, la superación de los bloques, ni mucho menos, del capitalismo frente al bloque socialista, sino a la superación de los bloques en España, es decir, la superación del separatismo vasco frente, digamos, al nacionalismo español. El nacionalismo español, obviamente, ahora veremos qué pasa con Vox en principio, pero bueno, yo creo que no tienen tampoco demasiado recorrido, ¿no?, en esto. Pero ¿por qué? Digamos, porque el resto de los españoles están convencidos de que los vascos son estupendos como son, es decir, privilegiados, aparte, etcétera, y que todo el mundo, cuando llegué a Madrid por primera vez, hacía muchísimo tiempo, me sorprendió que todo el mundo alardease de tener abuelitas vascas, es decir, es que mi abuela era vasca, mi abuelo era vasco. Efectivamente, los vascos son como la Escandia del mito gótico, ¿no? Es decir, una especie de, digamos, bombeado hacia afuera su población, y entonces todos tenemos, o todos tienen, en principio, una abuela vasca, 2 abuelas vascas, 3 abuelos vascos, etc., ¿no? Pero bueno, se ha superado esa situación, lo que no es lo mismo que pasa en Cataluña. Es decir, cuando yo, a mis amigos nacionalistas como yo, ahora digo, pues ahí sigo en Madrid, estoy empezando, digamos, a promover, digamos, una pequeña campaña para que os independicéis, ¿no? Entonces me dicen, pero bueno, ¿qué estás haciendo? Pero si aquí mucha gente no quiere independizarse. Y dicen, no, pero vosotros sí, estáis con Euskadi escatutado por todo el día, para arriba y para abajo. Bueno, obviamente se niegan a eso, ¿no? Se niegan a eso. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, en principio, los juegos de identidades en España son complicadísimos, porque nadie sabe qué pasa mientras el juego está en marcha. Se sabe mucho después. Por ejemplo, nadie sabía qué pasaba, digamos, con ETA cuando ETA actuaba. Ahora sabemos que ETA lo que pretendía es simplemente blindar el privilegio y conseguir la felicidad del País Vasco como un país de cocineros, donde han desaparecido hasta la flota pesquera, no importa nada, porque, digamos, tiene surfistas a manta, se ha terciarizado totalmente el país, se ha convertido en Pincholandia, o sea que el objetivo del nacionalismo vasco es un país feliz, ¿no? Como es un país feliz, entonces va a crear, digamos, un síndrome de emulación en el resto de España, tarde o temprano. Ha empezado en Cataluña, ¿no? Cataluña, lo que pasa es que lo emula mal, digamos. ¿Por qué lo emula mal? Porque cree que esto del nacionalismo vasco iba en serio, o sea, que querían ser independientes. Pero ¿cómo se les ocurre, ¿no?, a los separatistas catalanes pensar que los nacionalistas vascos pretendieran tal idiotez? Mario Onaindia solía decir que los vascos han hecho 2 aportaciones clave, digamos, a la cultura universal. Una es la Compañía de Jesús, obviamente, es una invención vasca, y la otra es el mus. El mus, que es un juego interesantísimo porque se juega sin mirar las cartas, o sea, los que juegan bien al mus no miran las cartas, van de farol continuamente. Entonces, la política del nacionalismo vasco ha sido siempre ir de farol. No, ni siquiera eso, Marchena no lo puede entender. Digamos, ¿por qué? Porque del Ebro para abajo se juega el honradísimo tute castellano, donde la gente sabe las cartas y el valor de las cartas. La política española, digamos, es una política del tute, digamos, en general, salvo en el País Vasco, que juegan al mus. Y por tanto, digamos, el resto no se ha enterado de qué iba esto, ¿no? Entonces, cuando digo que existen problemas y problemas disfuncionales graves, pues son estos, ¿no? Es decir, España sigue entusiasmada en general con los vascos, salvo los catalanes, que ya están sospechando que han hecho los nacionalistas catalanes el canelo, intentando hacer lo que los nacionalistas vascos decían pretender, ¿eh? Pero en el resto de España, es decir, bueno, una reacción bastante clara, es decir, con
con respecto a ETA, por ejemplo, cuando se montaban grandes manifestaciones contra ETA en Madrid en los años 90, en los años a comienzos de este siglo, etcétera, la gente salía a la calle gritando: no son vascos, son terroristas, no son vascos. Eran vascos y eran terroristas, pero no sé por qué había que insistir en que los de ETA no eran vascos. Nadie ha salido a la calle diciendo: no son catalanes, son golpistas. O sea, nadie, digamos, ha imputado a los nacionalistas catalanes una condición no catalana, una ausencia de catalanidad en su caso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Digamos, porque este juego de percepciones y de identidades en España es muy, muy complicado, muy, muy complicado. Bueno, nada más. Una duda ahí, John. Pensaba, a mí Urkullu y su papel hoy en día y sus planes hoy en día me recuerdan a lo que hacía Pujol. Entonces yo no sé quién emula a quién. Es decir, hay algo en ese Urkullu, hombre de Estado, Urkullu el moderado, Urkullu el que todo el mundo en Madrid celebra, ese PNV moderado, transversal, como has dicho, con aspiraciones hegemónicas, pero no de independencia, sino simplemente de más poder y de más competencias. Hay una cosa en la relación actual País Vasco, resto de España o Madrid institucional que me recuerda mucho y por tanto es peligrosísimo al Pujol de los años 90. Y de hecho esto me costó un disgusto con mi partido porque propuse que lo que se hiciera fuera combatir frontalmente el proyecto que el PNV representa hoy en día y esa pátina de falsa moderación, ¿no? Con lo cual no sé cómo funciona, pero bueno, tú eso lo conoces mucho mejor. Ni me preocupo, vale, los dejo. Respecto a Cataluña, sí es cierto, y esto es muy importante, tú lo apuntabas al principio, la pérdida de prestigio del catalanismo. Es brutal. O sea, te sigues encontrando en Cataluña gente, ¿no?, del catalanismo, lo que fuera, intentando rescatar sus escombros de debajo de las calles quemadas de Barcelona, y otros que se cogen la cabeza y dicen qué degradación, ¿no? Y hay una pérdida de prestigio objetiva. Es decir, esto ha sido un brutal fracaso y un ridículo espantoso. El gran problema que tenemos es que no nos lo creemos los que hemos ganado, porque el Estado ha ganado. Y la democracia española, con sus infinidad de defectos, sus cobardías y sus trapicheos y sus imperfecciones y su sentencia, en fin, muy mejorable, y su Rajoy y sus lo que fuera, pero ha ganado, los metió en la cárcel. Pero tenemos un problema de convicción propia y de fortaleza propia. ¿Sí? Yo me acuerdo en los debates ahora en TV3 y en estos sitios donde les decía a estos: ustedes han fracasado, hagan el duelo, háganlo con dignidad, no se dediquen a quemar contenedores por las calles. Estos son los fuegos de su frustración. O sea, están en la cárcel unos, van a estar juzgados, van a estar, ¿no? O sea, este experimento de la unilateralidad se ha estrellado contra un muro. No va a ser posible la independencia, ni la autodeterminación, ni la amnistía, ni cualquiera de estas monsergas que ustedes se han inventado. Hasta que de pronto giraba la cabeza y veía a un socialista en el debate. Y entonces ahí decía: ay, quizá no tenga yo toda la razón, pero bueno, voy a hacer como si... José Zaragoza me miraba. Y entonces ya empezaba el trapicheo, abrirles la puerta, buscarles el camino, rescatarles de la derrota, ofrecerles una victoria póstuma, ¿no? Y decía: pero vamos a ver, el verdadero problema que tenemos, creo, y va más allá de lo español, pero desde luego en España es brutal, ¿no? Lo que está muy bien explicado por nuestro amigo Félix Ovejero en su libro sobre la deriva reaccionaria de la izquierda, ¿no? Tenemos una izquierda política profundamente reaccionaria, en una alianza con el nacionalismo estructural y de intimidad profunda y de la que no quiere, con la que no quiere romper. Y este momento, este proceso tendría que haber servido como gran punto de inflexión para que los dos grandes partidos nacionales y las fuerzas sociales que los acompañan, amparan y sostienen enmendasen los errores de condescendencia con esos reaccionarios, de apaciguamientos y de, en fin, infravaloración de la amenaza. Y creo que hay una parte que lo ha hecho
digamos, se ha roto en tres, un centro derecha muy complicado, muy jodido, con una versión ahora nacionalista que a mí también me preocupa. Pero el problema es que nuestra izquierda política sigue en esa relación de intimidad estructural obsesionada con salvar a estos y darles una salida, ¿no? Y si tuviera que sintetizar el problema español ahí, de alguna manera y en una idea o en una frase, simplemente eso. Nos falta una izquierda, un partido socialdemócrata no reaccionario. Y que esté dispuesto a, junto con la otra pata del sistema, enderezar los errores, es decir, fortalecer al Estado en aquellos territorios donde no está, donde se ha convertido en Pincholandia uno, Balear Holanda, no sé, lo llamamos Ensaimadolandia al otro, Butifarrolandia al cuarto. O sea, yo he estado en sitios en Cataluña en estas elecciones realmente donde no es que el Estado no exista, es que no hay ni un atisbo de nada. La Plaza de Vic, un día me fui un domingo a pasear por ahí la Plaza de Vic. La Plaza de Vic es una plaza tan bonita, así, con sus completamente empapelada, con unos cartelones de 5 metros de alto cada uno, con retratos de los presos estelados, todo plastificado el pueblo entero. Me acordé del tío que entró con el coche y derribó todas las cruces amarillas. Pensé, ¡ole! ¡Ole! ¡Qué coraje! Pero, ¿no? O sea, el fortalecimiento, o sea, el plan, no ha habido un plan, ni para Cataluña, ni para el País Vasco, ni para nada en 40 años. En el País Vasco el plan era resistir, sobrevivir y, bueno, en Cataluña nunca ha habido nada, ¿no? Y ahora, una vez derribado, digamos, el prestigio del catalanismo, que en el fondo es el que prestigió a todos los demás, era el momento para poner en pie, es el momento para poner en pie un plan de constitucionalización, democratización, modernización de todos esos territorios. Un plan que incluya, además, esto lo estamos medio redactando algunos por amor a la patria, para ver si alguien decide ponerlo en marcha. Todas las áreas, la educación, por supuesto, los medios de comunicación, o sea, esos territorios que se han ido perdiendo, ¿no? Y lo que necesitamos es, lo que nos falta, es verdad, es no tanto la convicción de lo que hay que hacer y gente, sino la otra pata. ¿Qué hacemos con el Partido Socialista? Y en estas fechas claves, ¿qué hacemos con el Partido Socialista? Entonces, para ir a lo muy concreto y actual, ¿no? Todo el mundo pregunta ahora el gobierno, entonces el gobierno con Podemos. El gobierno con Podemos no sale un gobierno solo con Podemos. Ese gobierno solamente puede salir con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña, pasivo o activo, abstención o apoyo, ¿no? Y volviendo a mi enorme optimismo inicial, tenemos la fortuna, fíjate cómo escribe Dios, si es que existe con renglones torcidos, de que es posible que Torra inhabilitado, elecciones anticipadas en un momento dado, en Cataluña, pronto, en los próximos meses, Puigdemont obtenga una inmunidad europea que le permita volverse a España, no como candidato, pero sí hacer campaña y convertirse en el héroe del que lo es ahora en Cataluña, es el referente del independentismo, es Puigdemont. Y entonces, en una feroz competencia electoral entre Esquerra y Junts pel Cat, Esquerra nunca quiere dar un gobierno a Sánchez. Esquerra no quiera darle un gobierno a Sánchez, entrar en un gobierno con Sánchez, por competencia con Puigdemont de cara a unas elecciones en Cataluña. Con lo cual, fijaros el panorama, ¿cuál es? Es decir, entre las tres opciones que tenemos en estos momentos en España, son tres. Un gobierno de sedición, es decir, un gobierno con Esquerra, que sería un gobierno de la plurinacionalidad, sería un gobierno de la ruptura del orden constitucional, claramente. Dos, un gobierno de concentración, que es el que yo defiendo, con un PSOE que lamentablemente no existe, porque no tengo un socio para el gobierno de concentración y ese PSOE no quiere eso. Y terceras elecciones. ¿Cuál es la menos mala? ¿Cuál es la posible? O sea, vamos probablemente a una crisis institucional de terceras elecciones, con un problema añadido que es que, ¿y qué resultado van a dar esas terceras elecciones? Diferente al actual. ¿Qué factores podrían cambiar el panorama para que esas elecciones dieran un resultado distinto? Difícil. Probablemente, en parte, una España suma, eso que llamamos España suma, es decir, una reagrupación de un espacio amplio, desde luego con PP y Ciudadanos, lo que queda de Ciudadanos.
una inmensa movilización de un espacio racional español que incluya socialdemócratas, conservadores, liberales, etcétera, es decir, un liderazgo muy fuerte para que reagrupe todo eso y lo movilice y en las urnas pueda sacar una mayoría, que a su vez provocase que hubiera esa fuerza política o esa plataforma o ese partido tuviera más votos que el PSOE y que obligara al PSOE a una, digamos, enmienda profunda a su deriva reaccionaria de los últimos años. Y ese es el punto político en el que estamos. Y todo lo demás es ruido, follón, eres, cosas, follones que va a haber, ¿no? Como todo tipo de como efervescencias y titulares y ruidos y negociaciones y lo que fuera y tiras y aflojas y Podemos sacando pecho porque no sé qué, pero no hay más que eso. No es fácil. Bueno, no quisiera terminar este maravilloso, interesantísimo diálogo entre vosotros sin aludir a una cuestión a la que has hecho referencia, Cayetana, con la invasión de lo sentimental en lo público, que tiene que ver también con esto que estás hablando ahora. En un libro clásico del pensamiento europeo, publicado en el año 56, Hannah Arendt, en La condición humana, que en alemán se tituló Vita Activa, dictaminó de alguna manera lo que era la decadencia de la actividad política en la modernidad, ¿no? Decía Hannah Arendt allí que lo que tradicionalmente en Grecia había quedado relegado al ámbito de lo privado, antes de la invención de lo íntimo, todo lo emocional poco a poco ha ido invadiendo el ágora pública y relegando a un papel más bien menor el papel de la palabra, es decir, todo aquello que no tiene que ver con la materia, con la producción, con la labor del cuerpo, todo ello que tradicionalmente se había entendido como el ámbito y el reino de la política, la palabra y en particular la persuasión que en Grecia además era una diosa, ¿no? Antes me refería a lo que ha sido tu actividad lo que está siendo tu actividad como parlamentaria, y lo estás viviendo, digamos, en primera línea, y eso lo estamos viendo ahora de una manera particularmente dramática, la invasión de lo emocional por encima de lo intelectual y por encima de la discusión puramente racional, y cómo eso también está afectando de alguna manera a lo que es la configuración política, porque estamos hablando de los partidos, la enorme volatilidad de los partidos, ¿no? Vemos como de pronto desaparece UPyD, Ciudadanos aspiraba a sustituir al Partido Popular y ser partido de gobierno y de pronto tiene 10 diputados. Podemos aspiraba seriamente a sustituir al Partido Socialista y de pronto queda una posición, bueno, ahora de poder, porque puede hacer un gobierno de coalición con el PSOE, pero mucho menor de lo que había sido su asalto al cielo en las primeras elecciones a las que se presentó. Y por tanto estamos viviendo una especie como de estado de estrés emocional constante en la política, ¿no? Donde todo es constantemente emocional y además tú te has enfrentado directamente a eso con la cuestión feminista, etcétera, etcétera, lo cual es muy, muy complicado cuando todo apela a las emociones, ¿no? Entonces me parece que eso también es un problema ya de nuestras democracias en ese sentido y del que parece muy difícil salir, ¿verdad? Solo una frase que yo creo que resume, y hay una frase clave en todos estos años, la dijo un socialista, claro, que es: los tribunales no pueden juzgar sentimientos. Sí. Esa frase es, yo la repito siempre, esa frase de Montilla es la que define el tiempo político y la que en el fondo anticipa lo que ha venido después. Cuando tú vas a discusiones en Cataluña o aquí o sobre asuntos, eso es decir, la ley no puede juzgar sentimientos, las normas comunes no me pueden juzgar a mí lo que yo siento sobre determinadas cosas. Y eso destruye un sistema democrático. O sea, a partir de ahí no hay discusión posible, los sentimientos no pactan. Yo pongo mis sentimientos sobre la mesa, vosotros los vuestros, y es que ¿qué vamos a pactar? Podemos pactar en torno a, exacto, reglas comunes, transaccionadas sobre hechos fácticos. La palabra tiene que tener un sentido también, eso es parte de en fin, mi efímera etapa como portavoz parlamentaria. Una de mis obsesiones, tenía dos cuando llegué. Uno, que volviera a haber debate dentro de los grupos parlamentarios y libertad de voto en algunos asuntos morales, que creo que era fundamental. Y sobre todo debate, es decir, que la gente, que cada diputado fuera un individuo que tiene su voz propia, su capacidad crítica y que tú puedas aunar una posición parlamentaria a partir de un debate. No, yo impongo una posición y luego os calláis y cada uno no filtre lo que quiera por ahí, ¿no? O sea, que hubiera debate, y dos, que devolviéramos a la palabra su importancia y que cada frase
tuviera un hecho detrás y un peso específico, que significaran cosas lo que decía un parlamentario en la tribuna, ¿no? Y eso es una batalla a largo plazo, pero creo, fíjate, en poquito tiempo empezabas a notar como haciéndolo por la vía del ejemplo, otros empezaban también a hacerlo. Y lo que pasa es que, insisto, que ha sido una etapa muy breve. Pero, bueno, sí, veremos. Pero por la vía del ejemplo, yo creo que o sea, por la vía de que Alejandro Fernández es el líder del Partido Popular en Cataluña, un partido diezmado, una época muy difícil, tiene solo cuatro diputados en el Parlamento, pero es una persona que respeta la palabra y que habla de una determinada manera, ¿no? Con rigor, con inteligencia, que no repite consignas de argumentario manual de estos que te facturan los partidos y que les reparten como si fuéramos ovejas, ¿no? Inmediatamente tú notabas, yo he ido a sesiones del Parlamento ahora varias, se hace un silencio cuando habla. Entonces los malos, los buenos, los otros, los afines, los ajenos, pero escuchan, ¿no? Porque de pronto está diciendo cosas que se entiende que son, digamos, tienen sentido, digamos, que están pensadas, están reflexionadas, son fruto de un análisis previo, tienen hechos detrás de esas palabras. Y se hace ese silencio. No significa que vas a convencer a todo el mundo, pero de pronto te respetan, te escuchan. Y a partir de ese silencio que se produce, empieza un tímido proceso de reflexión y de respeto al otro. Y a través del respeto al otro puede haber de pronto la comprensión de que el resto es taberna. Y bueno, pero esto es un largo proceso, pero no hay otro, creo, no se puede imponer de otra manera. Bueno, no. Como una mínima aportación, por lo menos, es que creo que lo emocional en política necesita siempre, digamos, el concurso de un imaginario bélico, de un imaginario de guerra, ¿no? Digamos, las emociones funcionan, digamos, cuando en principio se ponen al servicio de una o de un proyecto de guerra, o sea, de un proyecto de aniquilación o por lo menos de sometimiento del enemigo, ¿no? Hombre, no hay una guerra civil, a pesar de que algunos amigos nuestros, ¿no?, nada sospechosos, eso, están diciendo, bueno, podemos estar al borde de una guerra civil. No, estamos viviendo una guerra civil imaginaria, ¿no? El imaginario de la guerra civil, que, digamos, esto tiene bastante que ver con la transformación de la izquierda a partir, diríamos, de Europa, digamos, a partir del 68, es un año bastante clave. Y en el caso de España, digamos, una vez pasada la euforia de la transición y de las transacciones entre la izquierda y la derecha. Vamos a ver. La derecha, sobre todo la derecha conservadora, por una tradición incluso de sus orígenes, de sus propios orígenes ingleses, por Hobbes, es, digamos, la derecha cree en el pacto, cree que el pacto pone fin, digamos, a la guerra civil de todos contra todos, y por tanto cree en la posibilidad del pacto y la construcción sobre el pacto de un Estado, y de un Estado que arbitre, digamos, un Estado que puede ser un Estado absoluto, en Hobbes, un Estado representativo, pero cree en la posibilidad del pacto. La izquierda no. La izquierda cree en otra cosa distinta, que es la guerra infinita. La guerra infinita es, digamos, bajo la apariencia de la paz, la guerra sigue haciendo su trabajo, como decía Foucault, ¿no? Digamos, esa es una convicción profunda de la izquierda, ¿no? Es decir, esto no terminará, ¿no?, hasta que se llegue, digamos, a la sociedad sin clases, a la nivelación absoluta, a la perfecta felicidad, ¿no? Los nacionalistas vascos son otra cosa aparte, ¿no? Pero bueno, no creen en nada. O sea, por eso cuando decías, es que Urkullu se ha creído que puede ser Pujol, a Urkullu le importa un rábano Pujol y lo que sea, ¿no? Y va a lo suyo, como el Partido Nacionalista va a lo suyo, pero en fin, bueno, es lo de menos. Es decir, la cuestión de la guerra infinita es importante. Es importante y explica en gran parte, digamos, la recaída del Partido Socialista en el imaginario de la guerra civil. O sea, vuelta otra vez al imaginario de la guerra civil. Aquí lo que pasa es que la transición fue una chapuza, aquí lo que pasa, digamos, es que el franquismo siguió venciendo, digamos,
la transición, el régimen del 78, de todo esto que Podemos después ha utilizado mucho más, con una retórica más fuerte, pero en el fondo los socialistas lo creen, o por lo menos los socialistas piensan que hay que arrebatar, digamos, a Podemos esa bandera de la guerra infinita. Es decir, nosotros no queremos hacer una guerra sangrienta, no vamos a lanzarnos al asalto del Palacio de Invierno, pero esta situación actual, digamos, es que las cosas pues no habían cambiado en lo sustancial. O sea, la vicepresidenta del gobierno diciendo que mientras Franco siga en el Valle de los Caídos no habrá ni paz, ni justicia, ni democracia en España, es pensamiento mágico, si se quiere, pero va bastante de acuerdo, digamos, con esta mentalidad de la guerra infinita, o sea, de que la guerra no terminará. Después, con respecto a los nacionalismos, me he acordado de una cosa interesante, como eres historiadora, igual te divierte incluso. Hay un amigo mío, un profesor de historia en la Universidad del País Vasco, que hizo su tesis con Fernando García de Cortázar, se llama Fernando Molina Aparicio, es un tipo estupendo. Hizo una tesis, está publicada por el Centro de Estudios Constitucionales, una tesis interesantísima. Se llama La tierra del martirio español, que puede parecer así una frase muy rimbombante, se refiere obviamente al País Vasco, pero es una frase de Galdós. Es una frase de Galdós no referida a ETA, sino referida a la guerra carlista. Entonces, ¿qué hizo en su momento Fernando Molina? Pues un vaciado completo de la prensa republicana del sexenio, desde la prensa federal hasta la prensa posibilista y castelarina. Todos coinciden en una cosa, pero vamos, obsesiva, que es que hay que dar la independencia a los vascos. En esos momentos no había ni un solo nacionalista vasco. Sabino Arana todavía estaba pues, jugando al aro, con el aro en el parque. No había nacionalistas vascos y, sin embargo, digamos, lo que era en esos momentos la izquierda del sistema, es decir, los republicanos, querían darle independencia al País Vasco. ¿Pero por qué querían darle independencia al País Vasco? Obviamente, digamos, porque mientras el País Vasco siguiese siendo parte de España íbamos a tener carlismo para rato. Y obviamente lo que querían era quitárselo de encima. Era una cosa, digamos, bastante... Pero, digamos, ¿qué es lo que esto demuestra? Bueno, pues que la relación de la izquierda española con los nacionalismos periféricos demuestra que nunca ha sido, digamos, una izquierda nacional, ¿no? Ha sido una izquierda, bueno, que podía utilizar eventualmente la palabra España, con reparos, etcétera, etcétera, ¿no? Santos Juliá, que acaba de morir, solía decir que en la guerra civil el bando republicano utiliza continuamente la palabra pueblo, pero no utiliza la palabra nación. La palabra nación es una palabra que utilizan los sublevados, que utilizan los rebeldes, y que no utilizan la palabra pueblo. Bueno, con alguna excepción, la letra Epemán para el himno nacional, que alzad los brazos, hijos del pueblo español, ¿no? Pero bueno, en principio es el reparto de las categorías así. Y efectivamente, o sea, este déficit de la nación, que es algo común, por otra parte, a la izquierda europea en estos momentos. Frankel-Crot lo decía el otro día, decía, es que la izquierda francesa se ha pasado por el bigote de la nación, o sea, no le ha interesado la nación, como no le ha interesado la escuela, etcétera, ¿no? Y ese déficit de una visión nacional en la izquierda europea es mucho más visible, digamos, en la española, ¿no? Hay un déficit tremendo en España con respecto a otras naciones a la hora de hablar de nuestro país, es decir, digamos con absoluta normalidad. Hoy hay una entrevista con Jared Diamond en El País que me ha irritado muchísimo, porque dice que lo que necesitamos es una identidad mayor que incorpore a vascos, catalanes y gallegos, como si eso no estuviera incorporado. Pero claro, es alguien, un canadiense, que ve eso y lo ve, que necesitamos un presidente del gobierno catalán. Como siempre repito, que en la Constitución española había 2 catalanes, 2, no 1. Bueno, llegados a este punto, si alguien del público tiene alguna pregunta, pues aprovechando para... De presidentes catalanes, de todas formas, no te olvides lo que decía Pla. O sea, la primera república se fue al carajo, digamos, por la presencia de presidentes catalanes. O sea, que además no solamente eran catalanes, eran de Lampordà, ¿eh? O sea, Estanislao Figueras y Pi Margall, ¿eh? Decía, bueno, eran de la comarca más caótica y violenta de España en esos momentos. O sea,
podido haber, creo, no soy historiador, pero que no ha pasado en otro lugar del mundo occidental, que una región rica haya llegado tan lejos en su proceso de independencia. ¿Qué es lo que ha pasado en Cataluña para que se haya llegado tan lejos? ¿Qué nos hace diferente este caso al vasco o a cualquier otro del mundo? Seguro que John no contesta mejor que yo. A ver, se me ocurren dos cosas. Primero, que han gozado de la legitimidad moral que ETA limitó en el País Vasco. Es decir, a lo largo de 40 años, el nacionalismo catalán, insisto, era el árbitro de la moderación y de la modernidad española, con lo cual se le dejó hacer y se le hizo creer que podía llegar hasta donde ha llegado prácticamente. La noche que les detienen, que se llevan a Forcadell y a todos a la cárcel, iban llorando en los furgones policiales. No se lo podían creer. Estaban en un matrix de tal nivel. Creían que iban a ser impunes. O sea, hay parte de su discurso, de la utopía, de la ensoñación que diría Marchena, se lo habían creído. O sea, llegaron a creer porque el Estado y nosotros le permitimos que se creyeran y porque vivían en un matrix de tal nivel por la coartada del pacifismo, la moderación y todo, que les permitió llegar hasta ahí. Eso es una posibilidad. Otra es que si miras la historia de Cataluña, la incompetencia de su clase política es una constante. En 1640, pollo brutal, 12 años fuera bajo la bota francesa y deciden volver, claro. 1714, otro desastre. En los años 30, otro desastre. Es decir, ha habido reiteradamente episodios de pura incapacidad política, es decir, de llegar hasta el final del túnel, darse, estrellarse contra la pared y luego volver. Con lo cual podemos pensar que al final hay un problema, ¿no? Una cosa ondoyante, ¿sí? Que cada tanto les da por, digamos, llevar las cosas hasta un extremo, ¿no? Pero en fin, esta segunda hipótesis quizás es menos científica. La primera creo que tiene que ver con la mera inacción nuestra. Es decir, no hicimos lo que debíamos los demás y nunca debieron llegar tan lejos, nunca debimos permitirles llegar tan lejos, jamás. Se tendría que haber actuado mucho antes y de manera mucho más clara y mucho más firme. Tú enciendes la televisión, de ahí es muy importante. No solo los colegios, se habla mucho de la educación, que es fundamental, pero el sistema medioteco catalán es el sistema de una comunidad que no está anclada en la realidad. Y la realidad es el muro del Estado. Yo puse un tuit un día que molestó mucho a Rahola y sus huestes, que era el valor pedagógico de la cárcel. Es decir, cuando entraron a la cárcel todo un grupo, de pronto al presidente del Parlamento, a Torrente, le amenazaron, empezó inmediatamente de un paso atrás. O sea, hubo un valor pedagógico. La policía el 1 de octubre. Ese fue el primer encuentro que tuvieron con el Estado, después de 30 o 40 años. Es decir, las porras de la policía, sí. Es que hay un Estado que existe y que te pone un límite, como unos niños que han estado rompiendo todo, y han llegado a creer porque permitiste que creyeran que podían romper la casa a patadas. Creo que esa es una explicación posible, es decir, nuestra propia inacción. Y por eso ahora es tan importante no cometer el mismo error. Y Jaume Vicens Vives, maestro de tu maestro, decía que había una pulsión catastrófica en Cataluña, aludiendo a eso, de que iba dando de bruces contra su propia ambición y que nunca en realidad era como si no quisiera realmente tener una hegemonía política, sino solo llevar al extremo su pulsión destructiva. Perdona, y el libro de John Eliot que presentamos, de hecho, ¿te acuerdas? Sí. En Barcelona, bueno, presentó Jaume con Clark y el último libro de John Eliot sobre escoceses y catalanes, que hace el recorrido histórico de siglos de paralela historia, está un poco, momentos de forzado paralelismo, etcétera, pero cuando va contando la historia de Cataluña ves esto mismo, todos los episodios históricos, eso que su maestro llamaba eso la pulsión catastrófica. Sí. Vamos a ver, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay, de todas formas, algunos aspectos que habría que abordar también muy brevemente. Por ejemplo,
Los fracasos también se han dado en el caso del País Vasco. El País Vasco, digamos, apuesta, el nacionalismo vasco apuesta por el bando perdedor en la República, cuando ideológicamente era, digamos, un partido católico y un partido de derechas que estaba mucho más cercano de las fuerzas que se sublevaron contra la República. Es decir, aparentemente, digamos, son movimientos torpes y encaminados, digamos, al fracaso. Lo que pasa es que eso forma parte de la estrategia del nacionalismo vasco en su conjunto. El nacionalismo vasco tiene, digamos, un truco que, digamos, el nacionalismo catalán no ha asimilado, porque el nacionalismo catalán, digamos, los fracasos le sirven para otra cosa. Al nacionalismo vasco le sirven para ganar. El nacionalismo vasco pierde siempre para ganar. El nacionalismo vasco convierte cualquier derrota, digamos, en una victoria inmediata. Lo ha hecho con ETA, digamos. ETA ha sido, digamos, teoría derrotada y el resultado ha sido la hegemonía indiscutible del nacionalismo vasco y la desaparición de toda fuerza que le pueda hacer frente. En el caso de las derrotas del nacionalismo catalán, que son ciertas, bueno, es decir, pueden servir para reforzar precisamente ese sentimiento identitario. La identidad en la derrota es una identidad muy fuerte, es la identidad de la víctima, ¿no? O sea, pueden estar soltando el moco eternamente, digamos, frente a Europa y frente al mundo. O sea, nos han derrotado, nos han metido en la cárcel. Bueno, es su discurso en estos momentos. Es un discurso victimista. Y luego creo que hay una cuestión coyuntural que explica también, digamos, la emergencia del independentismo catalán, rápidamente. La decantación del independentismo catalán, porque el independentismo nunca ha sido una posición, ni siquiera no ya mayoritaria, sino en el catalanismo político. Bueno, pues largo me lo fiáis, en fin, lo de la raza catalana, del doctor Robert, etcétera, son tonterías comparados con lo de la raza vasca, que bueno, era menos científica, que lo de la raza vasca no lo hacen doctores en absoluto. Lo hace Sabino Arana y el médico de Arrancudiaga, con mucho, ¿no? Que dice, bueno, los vascos tienen una identidad como los burros tienen la burrez, los vascos tienen la vasquidad, o sea, no, tampoco se dan complicaciones con eso. Pero vamos, la cuestión coyuntural en que creo que ha podido ayudar es el escepticismo, digamos, público, hecho público por lo menos por Zapatero durante su presidencia, acerca de la existencia de España como nación. La nación es discutible. España, bueno, sí, nación, pero nación de naciones, etc. Bueno, las palabras tienen importancia. El independentismo catalán habla de la autodeterminación. Nadie, digamos, en ninguno de los nacionalismos periféricos en la península ha sabido lo que es la autodeterminación. Han funcionado siempre con otra cosa anterior, que es el principio de nacionalidades, de las nacionalidades. Es decir, a cada nación existente le corresponde un Estado nacional. Ese es un derecho imprescriptible. Aunque no utilices el derecho de autodeterminación, digamos, esto sucedió en el caso del nacionalismo vasco. El Partido Nacionalista Vasco jamás esgrimió el derecho de autodeterminación en la transición. Lo hizo Garaikoetxea, digamos, y se lo cargó el propio Partido Nacionalista Vasco. Es decir, cuando Garaikoetxea empezó a hablar del derecho de autodeterminación, Arzallus y sus chicos inmediatamente lo eliminaron. Porque, digamos, el nacionalismo vasco, la ideología del nacionalismo vasco era otra cosa, era una especie de neocarlismo, una defensa del privilegio, pero no de la autodeterminación. Pero bueno, cuando Garaikoetxea reclama el derecho de autodeterminación, entonces los socialistas en el Parlamento Vasco le dijeron, pero bueno, ¿pero qué es esto? Si vosotros no habíais reivindicado el derecho de autodeterminación nunca. Por tanto, ese derecho ha prescrito. Entonces Garaikoetxea dijo, no, el derecho de autodeterminación es imprescriptible. O sea, no se trata de un derecho positivo, por tanto, sino del principio de las nacionalidades. El principio de las nacionalidades es a cada nación le corresponde su Estado. Si Zapatero en un momento dado dice, bueno, eso de que exista una nación española es discutible, esto es una nación de naciones, etc. Bueno, pues si hay otras naciones, a estas naciones les corresponde su Estado. Entonces, en estos momentos, dentro del Partido Socialista, hay obviamente, digamos, un movimiento que es fuerte en el País Vasco y que obviamente tiene menos futuro que un bizcocho a la puerta de un colegio, pero en fin, o sea, supongo que darán la lata unos cuantos días, unos cuantos meses con él, que es el federalismo, la propuesta federal.
también en el PSC, es decir, la propuesta federal. Es decir, ya como las cosas están tan complicadas, vamos, digamos, a ofrecer, digamos, la purga de Benito, que es el federalismo que va a venir muy bien para todos. A mí, cuando me lo han contado en el País Vasco últimamente, amigos míos, he dicho, pero pues, los nacionalistas vascos nunca han querido el federalismo. Bueno, ¿cómo les vais a convencer, digamos, a los nacionalistas que son hegemónicos en el País Vasco de que acepten, digamos, una solución federal para España? ¿Cómo le vas a convencer a Aitor Esteban de que quiere una solución federal, ¿no? Entonces, bueno, pues están ahí mareando la perdiz. Ahora vamos a intentar hacerlo con el federalismo. O sea, ya que han complicado la cosa, digamos, con eso de que España es nación de naciones, no está claro que España sea una nación, etcétera. Entonces, ahora, bueno, pues vamos a intentarlo con el federalismo, ¿no? Obviamente, digamos, esto no son soluciones que sirvan. Si hay alguna otra pregunta, y luego ya, sí, ahí. Filtrar arena. En Cataluña muy mal. En Cataluña no se cumple la Constitución en todo el ciclo educativo. Punto. No se cumple la ley. Hay unos mínimos. Hay dos asuntos: la lengua y el adoctrinamiento. El adoctrinamiento es burdo y masivo y extendido, y el tema lingüístico no se cumple la ley. Con lo cual, cuando sales el otro día, esto que llamaban la huelga de país, que era una huelga contra la sentencia del Supremo, veías a grupos y grupos y grupos de chicos de 18, 19 años, que tuve la agradable fortuna de cruzármelos en la Plaza San Jaime. Te insultan, te gritan, son unos niñitos, o sea, 18, 20 años, pero su visión de lo que es España, su visión de la historia, de la geografía, de la política, de las instituciones, de lo que es Europa, lo que es su sistema político en el que viven, está completamente averiado. Yo como periodista hace un año y pico me tocó analizar el único informe que ha elaborado la alta inspección del Estado en Cataluña en 40 años. Y es un informe demoledor de los manuales de texto. Y a los chicos les enseñan no el odio a España, que por supuesto, sino la ausencia de España. No existe España en sus vidas, ¿no? Con lo cual, el elemento español es un elemento de invasión. Y luego, estamos haciendo, para hacer este proyecto de recuperación del Estado ahí, una serie de reuniones, ¿no? Y montamos una reunión con toda gente del mundo educativo, profesores, asociaciones, padres, altos inspectores. Hay gente moviéndose y movilizándose en la otra Cataluña, ¿no? Mucha. Pasa que hay que organizarles y articularles. Y había una persona que había trabajado en la alta inspección del Estado. Y a mí me interesó mucho. Digo, oye, me interesa mucho saber qué haces, tu trabajo, en qué consiste, cuántos sois, cuántos funcionarios trabajáis en Cataluña, exactamente qué competencias tenéis, sancionadoras, no sancionadoras, etcétera. Digo, ¿cuántos sois aquí, por ejemplo? ¿Sois 20, 30? ¿Cómo organizáis? ¿En qué edificio? Me dice, ¿cómo que 20? Digo, sí, 20. Digo, ¿cuántos sois? 1. Digo, ¿cómo? 1. O sea, la alta inspección del Estado en Cataluña, la alta inspección del Estado con mayúsculas, se escribe alta inspección del Estado en Cataluña, consiste de una persona, cuyas competencias se limitan a verificar que la normativa regional, comunitaria, es compatible con la nacional. No tiene poder sancionador, no tiene capacidad de entrar y de decidir, cerrar, lo que fuera, quitar, poner. Nada. Hacer un pequeño informe, 30 folios, que mandó en ese caso al gobierno del PP, y el PP lo metió en un cajón, como por supuesto lo metería el PSOE, que lo metió luego también en el mismo cajón, ¿no? Es decir, ¿cómo está la educación? Pues como hemos querido que esté. De hecho, un desastre. Entonces, eso requiere... No, en fin, yo lo que digo es,
términos generales, nuestros sistemas democráticos, nuestra sociedad occidental, nuestro mundo de la ilustración y de los valores racionales, hemos avanzado masivamente. Estamos mejor porque ahora esto lo denunciamos, lo sabemos, existen organizaciones de padres, de profesores, de altos inspectores, de chicos en la universidad. Estos chicos de Sakabat que habéis visto en las teles, es un milagro que existan, es formidable que existan. Esto no existía hace 5 años, ni hace 10, ni había manifestaciones constitucionalistas en Cataluña, ni salía la gente con la bandera española en Cataluña, gente de izquierdas diciendo viva el rey. Porque nos uníamos unos, otros y los terceros y nos unimos ahora bajo símbolos comunes de ciudadanía, de libertad y de civilización, ¿no? Y por eso estamos mejor. O sea, en el caso de Sakabat es muy notable. Son chicos de esos 20 años universitarios que se han rebelado no solo frente a los compañeros que les impiden ir a clase, sino contra toda la jerarquía de rectores para abajo, profesores, rectores, autoridades políticas, etcétera, y los chicos, en un grupito de 20, 30 primero y ahora ya son 500, esos son anticuerpos. O sea, el nacionalismo ha fracasado en su intento de construir una sola nación, ha construido una secta que domina lo público, domina la televisión, una secta amarilla. Yo cuando entré al debate iba cortando lazos amarillos mientras subía la escalera. O sea, una secta amarilla domina los medios de comunicación y eso hay que también tratarlo. Yo tengo propuestas también para los medios de comunicación, lo que habría que hacer. En un día decía, pues cerrar TV3 es una opción, otra opción es crear una televisión constitucionalista, donde se vea reflejada la otra nación, ahora que hablamos de naciones. Hay una pregunta que los socialistas no pueden contestar, que no es cuántas naciones hay en España, que por supuesto no pueden. Hay una pregunta mucho más sofisticada y compleja, que es ¿cuántas naciones hay en Cataluña? Culturales, porque los socialistas se dicen, no, son naciones culturales, la nación cultural, ¿vale? Que es la que más o menos, ¿no? El federalismo, la nación cultural. Tú le preguntas cuántas naciones hay en Cataluña y la pregunta es demoledora, porque hay como mínimo 2. Hay una, en fin, castellano parlante y una catalano parlante. Vale. Pues ahí, esa otra existía, ha sobrevivido a 40 años de abandono español y de acoso nacionalista. Y ahora se está rearmando. Ha surgido un nuevo grupo, y perdona que me extienda, que se llaman Universitarios por la Convivencia. Profesores. Héroes. Héroes, insisto, porque estos tíos también se juegan, son funcionarios, profesores, contra la plaza, no la encuentran, contra un sistema absolutamente pétreo de subvenciones, de chiringuitos. Todo está controlado y estos han surgido y se manifiestan y salen a la plaza y denuncian que escriban manifiestos comunes todas las universidades diciendo la Universidad Pública Catalana opina que. ¿Cómo que la Universidad Pública Catalana opina que? Usted, rector, con su firma, ¿no? Y usted, profesor, con su firma, pero aquí hay profesores que opinan otra cosa. Es decir, ha surgido la otra Cataluña. Y eso es maravilloso. Eso hay que cogerlo, eso hay que protegerlo, eso hay que ampararlo y hay que hacer una cosa muy importante, que es lo que mi obsesión, en fin, si hubiéramos podido gobernar, pero claro, esto es complicado. Hay que financiarlo. Hay que invertir en Cataluña, pero no para pagar a los nacionalistas su lealtad, porque eso no ha funcionado, ya se ha aprobado. Hay que meter chorros de dinero en Cataluña para financiar a la otra Cataluña. Medios de comunicación, en la educación, policías y guardias civiles, jueces y fiscales. Los jueces y fiscales no quieren ir a Cataluña. Hay problemas de plazas. Solo van los fiscales jovencitos, los fiscales ya con cierta... no van a Cataluña. Jueces no se llenan las plazas. Guardias civiles y policías tuvimos otra reunión con ellos y nos decían que nuestro problema no es que nos echen a la Guardia Civil de aquí, que también, ¿no? Firman resoluciones, aprueban en el Parlamento diciendo que se expulsión de la Guardia Civil. El problema es que los guardias civiles no quieren ir. Yo estuve con policías nacionales heridos en la... Y estos que decían, en el País Vasco íbamos, en fin, heroicamente iban porque los mataban. Pero íbamos con un respaldo del Estado. Iban con un plus. Les pagaban más, además, les siguen pagando más por ir al País Vasco. Cataluña no. Porque pacifismo, Cataluña un sitio, no sé qué. Y larvándose detrás estaba lo que estaba, ¿no? Y sigue estando lo que está. Con lo cual el Estado se tiene que tomar en serio a sí mismo. Es decir, en serio la defensa de la democracia y la libertad en todo el territorio nacional. Y tiene que tener un plan y tiene que meter dinero en Cataluña, a chorros, para la democratización de la comunidad. Coger a la otra Cataluña y empezar a ensancharla. No vas a poder acabar con el nacionalismo, es un mal que existe, pero lo que tienes que hacer es arrinconarlo, empujarlo a su rincón, al rincón de pensar ¿no? Intentar conseguir una mayoría
y luego romper un tabú que está completamente instalado, un tabú, no más que un tabú, un mito, ¿no? Que pasaba en el caso de ETA, ¿no? El caso de ETA era el empate infinito. El empate infinito, todo el mundo, hasta que alguien dijo, no, empate infinito, no, a estos hay que derrotarles. Bien. Y en Cataluña está instalado la idea de que Cataluña solamente puede ser gobernada por el nacionalismo. No hay alternativa en el fondo, nunca puede haber un gobierno constitucionalista. Eso está completamente instalado hasta en los partidos constitucionalistas. Y un día vas y te sientas en el Parlamento, como hice yo en Cataluña, hay unos balconcitos, parece un teatro, y miras hacia abajo y dices, pero vamos a ver, es verdad, aquí hay toda la mitad nacionalista, la CUP, todo tipo de excrescencias de toda índole, y luego ves del otro lado y ves, Ciudadanos tienen 36, PP éramos poquitos, pero vamos a crecer, y luego está IZ, claro, está el problema. Pero vaya, que si quisiéramos, es que si quisiéramos, si hubiera un PSOE decidido a hacer una apuesta constitucionalista, más ciudadanos, o sea, un espacio racional, una especie de reagrupación constitucional, es que les podemos ganar. Es que podríamos gobernar en Cataluña. Entonces, tener el plan, tener la convicción, tener la idea de que puedes ganar y salir a ganar, es que se puede. Parezco de Podemos, se puede. Sí. La pregunta que me han hecho muy interesante antes de cómo se había llegado hasta aquí, creo que quizá Juaristi lo ha apuntado, pero se ha pasado por alto la crisis financiera en el 2008 que se extiende por Europa en el 2010. Yo quiero recordar que la sentencia del Estatut, que es donde el nacionalismo hegemónico en Cataluña sitúa el origen del problema, es el año 2010. El año 2010, la sentencia del Estatut se dicta antes del verano y en septiembre en la diada acuden 15.000 personas a la diada. La gran explosión se produce en el año 2012. El elemento económico es muy importante. Ha dicho, pues efectivamente, Zapatero trae a colación un problema que no estaba, nadie ha reivindicado en Estatut, me parece que la participación no llegó al 50%, y hay una ventana de oportunidad en donde las élites que pretenden un reparto de poder entre el centro y la periferia, dice, esta es la nuestra, España está débil, no llega a decir más, España está contra las cuerdas, aprovechemos la situación para plantear un concierto vasco, es cuando le plantea el ultimátum a Rajoy. Pero la teorización, como pasa siempre en estas cosas, la situación económica da luego la teorización, lugar a la teorización. Pero el problema del Estatut no lo respaldó nadie. La sentencia del Constitucional es del 2010 y 15.000 personas. Y el 12 se pasa de 100.000. De ahí en adelante llegamos a centenares de miles. Un poco que comentaréis el tema económico como... Es que yo no tengo ni idea de economía en Cataluña, en el País Vasco. No lo sé, sí, supongo que influye bastante, digamos, también ese momento, la coyuntura económica, ¿no? Lo que pasa es que soy un poco escéptico con una explicación de ese tipo, porque precisamente cuando vienen mal dadas las condiciones económicas, incluso en el País Vasco, es cuando, digamos, los nacionalismos, se quedan en suspenso, digamos, que hay que arreglarlo todo, digamos, con un esfuerzo general, y en ese esfuerzo los que tienen que poner más, obviamente, son los de fuera, pues los nacionalistas somos los más perjudicados, a los que se nos ha explotado, digamos, el País Vasco, digamos, dentro del imaginario nacionalista. Desde el franquismo se trabajó con la idea de que España, había colonizado el País Vasco. El País Vasco era una colonia de España. Y a pesar de todo eso se creía, o sea, vamos, es decir, eso desde la época de Sabino Arana, es decir, en la orla del primer Bachoqui de Bilbao, la mitad aparecen disfrazados de mambises cubanos, y si no están disfrazados de mambises con la bandera cubana, aparecen fumándose un puro y con un hippie japa. O sea, es una forma de decir, los Maceo y Euskadi, la misma lucha, ¿no? En definitiva. Pero, digamos, en los momentos de crisis económica, digamos, el nacionalismo cede. No es un momento propicio, digamos, para la manifestación de la ruptura, digamos, porque el colchón está obviamente en España. Quizá en el caso del País Vasco se añade que efectivamente existe ese concierto económico,
la ve más en un momento, la ve más, no tantea más, porque como en principio lo habían rechazado, tampoco es eso, ¿no? Pero, digamos, como te digo, es una pequeña pega, ¿no? Por mi parte. O sea, que es que no suele funcionar así. O sea, los nacionalismos pujantes se producen, digamos, en los momentos de prosperidad económica. Siempre me remito a la carta de Tarradellas del año 81 que le dijo a Horacio Sáenz Guerrero, director de La Vanguardia: Pujol tiene en marcha un proyecto utilizando el victimismo para imponer su ideología contra España y romper esta comunidad. O sea, yo creo que esto va, o sea, más allá de la coyuntura económica, que le pueda dar un impulso fuelle en un momento dado. Esto está dentro del... esto está en el nacionalismo, son mecanismos. O sea, no es un movimiento reactivo, sino reacción en movimiento. Es decir, y luego encuentra los estímulos, pero es reacción en movimiento. Estaba ahí desde los orígenes. ¿Vale? Y además, fíjate, ¿qué pasó? Perdona, yo quería decir algo. ¿Qué pasó después se fueron 5.000 empresas, gran choque, la sensación de... Votaron masivamente lo mismo en las elecciones catalanas últimas. Con lo cual, el argumento económico, es decir, el argumento racional, en el fondo es intentamos buscar justificaciones racionales para movimientos que no lo tienen. Por eso intentamos explicarlo por cuestiones económicas, ¿no? El concierto, no sé qué, la búsqueda, quieren más dinero, quieren una financiación, son las rodalías, son las carreteras, son las AP7. No, creo que no. No, me sugería la pregunta que me ha parecido interesante sobre cuáles son los motivos que nos habían llevado hasta aquí, y como catalana, que lo he sufrido, y me he preguntado muchas veces cómo hemos llegado hasta aquí. Yo quiero hacer un poco de autocrítica como catalana, y creo que, por un lado, la cuestión económica ha importado, porque los que no se beneficiaban del 3% estaban ganando con el 3%, o a lo mejor estaban poniéndose en dificultades por ese 3%. Quiero decir que la hegemonía política y moral que había en Cataluña, y la hegemonía institucional que había en Cataluña en todos los estamentos, incluso aquellos que no eran institucionales, podían perjudicar a mucha gente. Eso por un lado. Y por otro lado, que nosotros, el juego catalán no es ni el tute ni es el mus, es la canasta. Y se trata de acaparar. Es decir, cuantas más cartas tienes, antes ganas. Entonces, en ese sentido, somos muy fenicios, muy poco lúdicos, y nos hemos encontrado que hacer frente a lo que teníamos en el nacionalismo no era una cuestión de violencia sí o violencia no, como en el País Vasco, sino que era una cuestión un poquito más compleja y teníamos que argumentar. Y ante el argumento de cómo podíamos defender nosotros la democracia, la Constitución y el no nacionalismo, que no era una narrativa positiva, sino una narrativa a la contra, nos encontrábamos con dificultades. Y nuestro pecado, yo creo, capital, ha sido que los constitucionalistas en Cataluña hemos sido unos soberbios y unos condescendientes, porque no hemos solicitado el respeto que nosotros sí estábamos dispuestos a dar. Y entonces, cuando estábamos en un grupo, nos pedían muchísimas veces: oye, no digas lo que piensas, porque no sabes lo que piensa el otro. Y decía: oye, es que si no digo lo que pienso yo, el otro nunca sabrá lo que pienso yo, con lo cual el diálogo será imposible. Entonces, la condescendencia y el respeto a lo que pensaba el nacionalista nunca se lo exigíamos a lo que pensábamos nosotros. En parte porque el discurso era complejo, en parte porque nos podía perjudicar, pero ese no respeto al otro, no pidiéndoselo a la vez, era una condescendencia que ahora estamos pagando. Esa soberbia de creer que como teníamos la razón, no la teníamos que demostrar y no teníamos que exigir respeto a nuestro argumento, esto nos ha llevado a donde estamos hoy. Abundando en todo lo que habéis dicho, por supuesto, no como un argumento único. Yo, es una pregunta, o sea, es una pregunta a unos profesores, ¿no? Es que, claro, me ha sorprendido que negarais tan taxativamente lo de la relación con la economía. Yo no digo que sea la causa ni nada, pero claro, viendo la historia... Te pido telegráficamente. Vale, ¿cuándo ha golpeado el nacionalismo catalán? El vasco no, el catalán. 1640, 1714, lo has dicho tú antes, 1934, 2010. En los momentos de más debilidad económica del Estado español. O sea, ha golpeado cuando más débiles económicamente era España, porque 1898 no, porque ellos perdieron más, pero cuando más débil está España y más proporcionalmente fuerte estaba Cataluña. ¿Por qué no hay esa relación? Vamos, yo estudiando la historia ves la relación clara. Yo no digo que exista la relación, es decir, es el fuelle, si quieres, que de hecho esto puede
bajar, lo que digo es que el germen está metido en el nacionalismo. Es decir, La economía es la ventana de la oportunidad. eso es, exacto. La economía te ofrece, es decir, exacto, es decir, la gasolina final que te lleva, digamos, al espectáculo dantesco de los últimos años, es decir, hasta dónde hemos acabado. Pero ¿Cómo se racionaliza? eso es. Sí, exacto. Quizás es la coartada, la justificación que se busca para un sentimiento que es previo. O sea, yo creo que hay una cosa muy, muy terrible en todo esto y que es la xenofobia. Y a la gente le cuesta mucho usar esa palabra. Desaparecido el catalán, el nacionalista pragmático. Antes se hablaba, hasta hace año y medio o un año. Pero es que yo soy nacionalista o separatista pragmático. Ese tipo de desaparecidos. Ya solamente quedan separatistas. La pregunta es si existía de verdad. Es decir, No, Durán y Lleida, ¿no? En el Palace, sentado. O sea, ¿quién era este hombre, no? Mira, detrás de todo eso, si rascabas en la argumentación, que sí, ya al final, es que no quiero vivir con los otros, es que el murciano, es que el madrileño, al final es eso. El andaluz de Pujol. Hay una escena maravillosa, yo la repito, cuando a Pujol, año 90, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Yo siempre me acuerdo, Pujol 96, acaba de firmar los pactos del Majestic, con lo cual está fuerte, paseándose, viene al Club Siglo XXI, da una conferencia donde explica, delante de la plana mayor del establishment madrileño y español, que ya es hora de empezar a reconocer los hechos diferenciales de Cataluña, etc. Entonces todo el mundo aplaude, todo el mundo dice es verdad, hay unas crónicas maravillosas de esa conferencia. Y al par de meses se va a Lepe, lo reciben en Lepe, el alcalde de Lepe, un socialista, Lupiáñez, no se llama Lupiáñez, es el de aquí, bueno, uno parecido. Y lo recibe a él y a Marta Ferrusola, que llegan como virreyes, bajo palio, básicamente, ¿no? La comitiva. Y hay una pequeña crónica del diario ABC de Andalucía de la época que explica que llegan Pujol y entonces el asombro, dice, el alcalde dice alucinado ante la grandeza de este hombre que era un referente moral y vino gente de toda Andalucía solamente para escucharle, verle, incluso simplemente tocarle. Y Pujol se dirigió a todos ellos y dijo, ¿por qué ha venido, hablando en tercera persona de sí mismo, ¿por qué ha venido Pujol a Lepe? ¿No? ¿Habrá venido por los chistes sobre Lepe? No. Ha venido por el maravilloso producción de la fresa tan parecida, aunque claro, secundaria, la del Marés. Una humillación de un tío que había dicho a los andaluces lo que había dicho, que era, o sea, y el tipo llega y le dan la llave de la ciudad, lo reciben en Lepe como el hombre que nadie ha mandado más en España que este señor. Nadie, nunca. Pero eso es una alternativa al independentismo, es decir, el imperializar España, mandar en España. Es que en estos momentos de crisis económica fuerte, por ejemplo, entre el 14 y el 17 es el gran momento de Cambó y de las mancomunitats, o sea que es un proyecto que era el proyecto de Prat de la Riba, es decir, consigamos la hegemonía en Cataluña y después, no, imperialicemos España. No, imperialicemos España. Sí, pero no es independentismo, es todo lo contrario. Es decir, el imperialismo de Falange Española es de importación, o sea, llega desde Cataluña, llega por la vía de Dors, ¿no? O sea, que quiero decir que hay en el catalanismo no solamente hay independentismo, el independentismo es raro. Es raro. Digamos, lo que hay son proyectos de hegemonizar España, de dominar España, ¿no? De imperializar España. Eso en los vascos no lo hay, con una excepción, que era Unamuno, ¿no? Unamuno, pero que era el sueño de Unamuno, es decir, tratemos a los españoles del Ebro para abajo como lo que son, como beduinos, y nosotros vamos a ser la Prusia o el Piamonte español. O sea, los vascos lo que tienen que hacer es imperializar España. No tienen la potencia, digamos, de eso, pero en Prat de la Riba sí ese es el proyecto, ¿no? Y es el proyecto de Cambó. Y Cambó, en el 30, intenta salvar la monarquía, intenta hacerse el hombre fuerte de la monarquía, ¿no? Y de ahí, digamos, esta especie de viaje raro de los intelectuales, no, castellanos, entre comillas, a Barcelona. Pero intenta lo que fracasan también, digamos, en esa intervención en la política española. O sea, yo creo que es fundamental entender que el catalanismo, fíjate, Cambó es el ejemplo, fracasa, acaba financiando el golpe de Franco y ahora también. Lo que ha fracasado no es el independentismo, es el catalanismo el que ha fracasado. Y entonces es fundamental que eso lo entendamos.
porque ahora la oportunidad, y que se diga, y que no se diga, no, el catalanismo está bien y vamos a rescatar el catalanismo para darle una segunda oportunidad, porque lo que sea, es una no, a lo que hay que dar la oportunidad ahora es a lo que no se ha dado, que es al constitucionalismo, que es la alternativa, lo distinto al catalanismo. El catalanismo es lo que se ha, digamos, estrellado en esta operación de estos últimos años, creo. Yo me quedaría para terminar con esta idea, con este optimismo que nos permite hablar de estas cosas, hablar de esta crisis, seguir añadiendo complejidad a este problema. Y es verdad lo que dice Cayetana. Del constitucionalismo, por ejemplo, en Cataluña no se había hablado nunca hasta ahora. Nunca había oído hablar yo, desde que llevo viviendo en Cataluña y estudiando allí, trabajando allí, de constitucionalismo. Y ahora tenemos la oportunidad, al menos, y eso es la gran noticia, de poder volver a hablar de esto. O sea, muchísimas gracias a todos, muchas gracias a John y a Cayetana, y que podamos seguir. ¿no?